Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a este espacio, a un nuevo programa, La evolución del ser humano en cuanto a la espiritualidad. Y de nuevo estamos aquí con Remé, Fernando y Yao. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos. Hola, hola, ¿qué Hola, tal? Gracias. Hola, hola, gracias. Pues gracias. gracias a vosotros, ¿no? Por ser parte de todo esto. Si os gusta lo que estamos haciendo aquí, yo os invito a que vais compartiendo todo y suscríbete, déjanos comentarios y gracias por vuestra presencia y vuestra escucha. Hoy queremos hablar sobre todo aquello que es ese silencio, ya que hay tantas distracciones y hay tanto ruido fuera. Y quizás también dentro. Y vamos a profundizar mucho en ese silencio, en ese encuentro donde cada uno puede reconstruirse, en ese silencio donde cada uno puede volver a sí mismo, en este silencio donde cada uno puede volver a casa y cada uno reconociéndose. Así que bueno, chicos, si os parece, vamos a arrancar el tema de hoy, que es muy profundo, y a ver qué vamos contando cada uno de ese silencio, de ese momento que es para uno y con uno mismo. Le voy a dar el paso a Remy. Me toca. ¿Qué Ella es para tiene un dado virtual, clink, 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 reme. ¿Qué es para ti ese silencio y cómo describes ese silencio? Vamos a hablar del silencio profundo, consciente, que te hace volver siempre, siempre a ti y volver a casa. ¿Qué es para ti, Irene? Bueno, para mí yo lo primero que tendría que hacer es, para que la audiencia nos entendiera, que el silencio no es estar callada o callado, ¿vale? Podemos estar en silencio y podemos tener mucho ruido mental, o podemos estar leyendo un libro y no estamos en silencio. El hecho de que no estemos hablando, no creo que estés hablando de ese silencio que tú hablas tan profundo, ¿no? Entonces, para mí realmente es presencia. Cuando tú dejas ese ruido mental y no estás en otras cosas, que realmente lo que estás haciendo es estar presente, estar contigo, como dice Fernando tantas veces, eh, ahí está el silencio, donde tú te puedes sentir, donde te puedes comprender, averiguar cosas de ti, porque yo esto lo practico a diario, aunque sea a ratito, porque para mí todavía es complicado tener un silencio profundo continuo, que ni muchísimo menos, pero sí que estar ahí en presencia para saber quién eres, dónde estás en este momento, porque para mí es súper importante. Y este silencio me lleva cada vez que hay algo externo que yo quiero comprender, en este silencio me lleva a comprender eso y me lleva a mí y poder ver lo que se me está representando, siempre cogiendo esa responsabilidad. Entonces, ese silencio para mí tiene que ser presencia y estar contigo, contigo mismo, para saber quién eres y estar cada vez más cerquita de ese Dios o esa divinidad que somos. Gracias. Yao, para ti el silencio, ese silencio profundo, no hablamos mm, del silencio consciente, para poner así palabras. Yo, sinceramente, creo, siento desde mí que el universo, ¿de acuerdo? No nació para ser oído, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Nació para ser sentido. ¿Qué es el sentir? ¿Qué es el oír? Creo que el silencio es el primer latido del universo, porque desde la presencia, desde la conciencia, el no ruido, ¿qué hace? Crear desde la conciencia. Nosotros somos seres que emitimos mucho ruido, emitimos
grandes cantidades de información, muchas veces incoherente, pero ¿qué buscamos cuando uno hace, por ejemplo, una meditación? ¿Qué se busca cuando hace una introspección? Silencio, volver a casa, volver al equilibrio, salir del caos, entrar en consciencia. Por tanto, ese equilibrio bebe de un silencio que contiene todo, todo menos el caos, todo menos inconsciencia. Todo es conciencia. Y para entrar en el silencio, como decía Neville Goddard, requerimos de un acto muy poderoso, que es apartar todo lo que tú crees que eres y desde la presencia, como dice Reme, como dice Fernando muchas veces, desde ese reconocimiento, entender que desde el vacío de ruido está llenado del todo. Lo mismo que ha hecho Reme, no significa que no haya nada, significa que en ese vacío está el todo, está el llenado absoluto. El universo no es lo que se cree. El universo no es lo que representa ser. El universo es un espejo que siempre te va a dar el reflejo con el cual tú te presentas ante él. Siempre, siempre, siempre te va a presentar el reflejo que tú buscas. Y por eso no hay que buscar nada para que te venga realmente quién eres. Gracias. Fernando, para ti, ¿qué es ese silencio, esa profundidad, esa conciencia? Cuando estás en ti, cuando realmente te vuelves ese observador de todo aquello que tú eres, en ese instante, en ese presente. Entonces solamente está ese vacío de todo, ese silencio, esa armonía. Es un intercambio contigo mismo de todo ese sentir que eres, ese vacío que eres, esa plenitud que eres. Y eso lo encuentras cuando te vas a ese silencio. Yo definiría ese silencio más con ese vacío que se genera en ti al buscar esa armonía, esa calma, esa paz, ese estar. Entonces dejas de escuchar tu mente, dejas de escuchar tu corazón, dejas de escuchar todo. Solo estás ahí. Solo eres esa presencia en esa observación. Eso es lo que yo... Gracias, Fernando. ¿Tenéis algún tipo de ejercicio o alguna cosa que podéis nombrar o algo? ¿O cómo las personas pueden hacerlo como un tipo de ejercicio a diario? No sé si os ocurre algo, volver a estar en silencio, ¿vale? Pero hablamos del silencio, no apartarnos del ruido de fuera, porque luego sí que me gustaría saber cómo se reacciona cuando te molesta el ruido de fuera. Pero si tenéis algo, algún tips, podéis compartir. ¿Ya? Ujú. Sí, a ver, hay momentos en que la conciencia no está tan presente y otros que sí que está tan presente. ¿Cuál es el mayor obstáculo de la conciencia? La presencia de una mente biológica, básicamente. Esa inteligencia biológica hace muchísimo ruido. Es, es como que te entra un elefante en una cristalería. Es lo mismo, es el mismo efecto. Entra un elefante en una cristalería, lo destruye todo. ¿Vale? Cuando hacemos una meditación, ¿qué ocurre? Que hay pequeños lapsos de tiempo donde realmente hay un silencio, pero cuando la mente se da cuenta del silencio, mira, he estado en silencio, ¿eh? He conseguido estar en silencio. Y esa misma expresión es la que rompe el silencio. Por lo tanto, tenemos que entender al enemigo, millones de comillas enemigo, porque no existe ese enemigo, pero digamos que el biológico tiene unas reglas, las cuales usaremos a nuestro favor
para entender cuándo está más activo y cuándo no lo está. Cuando nosotros acabamos de despertar, nada más cuando acabamos de despertar, salimos de ondas delta a ondas zeta. Las ondas zeta son particularmente poderosas. Los bebés, en los primeros años de su vida están en ondas zeta. Por eso aprenden tan rápido, aprenden un idioma, aprenden a moverse por un mundo tridimensional que desconocen, entre guiones de comillas desconocen. Tienen muchas capacidades de aprendizaje hiper mega acelerado. Hiper mega acelerado. O sea, aprende un idioma desde la nada, con unos padres, con unas interacciones, captan la idea del lenguaje, captan la idea de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros tenemos unos pequeños márgenes cada día de estar en ese espacio Z. Y es nada más despertar. Los primeros 30 segundos, más o menos, estamos igual que cuando nacimos, en estado Z. Si nosotros nos posicionamos en ese estado, aunque solo sean 30 segundos, nos ponemos en presencia, es decir, estamos atentos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, a todo, nuestro cerebro cada vez se estimulará más para estar en periodos más largos de ondas Z, con lo cual el biológico hará muchísimo menos ruido de lo normal. Y esto es muy importante porque ahí puedes meter esto dentro de una meditación, dentro de un ejercicio y verás que hay silencio. Que en Z apenas hay pensamiento, apenas hay torpedeamiento, o sea, no te torpedea la mente porque está en modo presencia, porque necesita aprender. Nosotros usaremos ese estado de alerta del cerebro para que haya silencio. Y ese silencio es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Hay ejercicios para salir del biológico? Sí, hay ejercicios, pero se requieren de estructuras bastante complejas, ¿de acuerdo? ¿El aquí y ahora funciona? Sí, sí que funciona, pero tienes que tener en cuenta que también tienes que estar relajado, que tienes que estar en un momento muy concreto de vigilia y eso te lo permite hacer los primeros 30 segundos desde que sales del delta, es decir, sueño, hasta que entras en Z. Por tanto, yo te diría que a lo largo de los días, cuando te despiertes, entra en presencia, entra en ti. Y así, como igual que vas al gimnasio, cada vez vas a dilatar más los espacios Z para que ese Z no haga ruido y tú estés en presencia absoluta y haya momentos de iluminación, porque es lo que queremos. Momentos de trascendencia, de samadhi, de kensho, como le llames en tu idioma, da igual. Eso es estar en presencia absoluta, en reconocimiento con el ser, en reconocimiento con tu auténtica divinidad. Por eso los críos están en divinidad. Después le viene el adulto y le capa. Bueno, Fernando, ¿tú querías añadir algo? ¿Algún tips? ¿Algo? Dime. Sí, yo, uno de los ejercicios que yo hago conmigo para llegar a ese vacío en el que muchas veces me voy, comienzo a observar mi respiración con una intención. La intención es cada vez alargarla, cada vez hacerla más lenta y cada vez sentirla más. Eso lo que va a hacer es llevarme a un estado de calma, pero no un estado de calma normal cuando uno se calma de algo, no, un estado más profundo en el que vas a llegar a esa presencia consciente donde vas a poder observarlo, porque tu intención es la de calmar la respiración. Entonces, pasado unos minutos, lo que vas a conseguir es entrar en un estado en el cual te vas a poder permitir no tener pensamientos, solo observar, observar tu cuerpo, observar tu respiración. Y pasados unos minutos más, lo que vas a llegar es a un estado de calma plena en ti, donde ni siquiera ya te vas a fijar en la respiración, donde tan siquiera va a haber ruido en tu mente, donde lo que va a aparecer es un
un bienestar pleno en todo. Y lo vas a hacer de un modo consciente. Una vez que estés ahí, solo relájate cada vez más. Porque cuando pongas esa intención cada vez más, sin pensamiento, vas a poder llegar a ese lugar en el que algunos denominan como nirvana. Es un estado de plenitud contigo, donde lo único que hay eres tú, tu conciencia, tu presencia. Y ese ejercicio lo hago yo. Y puedo Vale, decir que funciona. gracias. Areme, ¿tú quieres añadir algo sobre todo esto? Yo lo que puedo decir de ese estado de presencia es el ejercicio que hacemos con el método de llave, el método ese, que para mí es tan importante como el tener activado el Dante en medio y estar ahí en ese amor que eres. Y yo ahí es donde encuentro esa plenitud y ese ser que soy, sinceramente, en ese ejercicio. Vale. Bueno, vamos a volver un poco aquí a cuando hay ruido fuera. Imagínate que fuera hay ruido, sea el cual sea, y a mí constantemente me molesta, me irrita. Está claro que hay un mensaje, pero bueno, me gustaría comentarlo porque ocurre muy a menudo. He escuchado personas, he escuchado sucesos donde dice, bueno, yo estoy tranquilo, pero a mí me molesta el ruido. Entonces, vamos a ver si me gustaría que comencemos a comentar todo esto sobre si a mí me molesta o me irrita el ruido de fuera, sea la persona, sea lo que sea, ¿qué hay que ver o qué tengo que ver? ¿Quién quiere comenzar? Mira, vara libre. Primero, primero lo que requieres ver es que estás poniendo atención a lo de fuera. Entonces no estás poniéndote atención a ti, a lo de dentro. Segundo, que te estás perdiendo en algo que no es tú. Es decir, no es tuyo, pues está allá. Te sigues perdiendo. Tercero, que estás encaminado en simplemente ver qué ocurre ahí, qué pasa ahí, que te tiene totalmente fuera de ti. Y eso estamos hablando cuando estás tranquilo, en calma. Si ya te altera demasiado, pues ya requieres mirarte, ¿no? ¿Por qué te altera? ¿Qué emociones son las que están ahí enganchadas? ¿O qué juicios? ¿O qué miedos? ¿O qué? Dependiendo de cada uno. Muchas veces te altera lo de fuera porque lo que tienes dentro es que siempre te han mandado callar, por ejemplo. Te han obligado a... Y entonces buscas cualquier excusa para poder hacerte presente en el afuera, en el gritarlo, en el no callarte para seguir aguantando y seguir manteniendo ese ego, ese orgullo de ya no me callo con nada ni con nadie, ¿vale? Yo por mi lado no me altero con lo de fuera, sea lo que sea. Ya me he puesto pruebas de todo tipo. ¿Y por qué no me altero? Porque estoy conmigo, estoy en mí, estoy más al pendiente. Unas veces estaré más presente que otras, pero en términos generales me mantengo ahí y lo hago sin obligarme. El tema es hacerlo sin obligarte, sino que lo hagas porque así sale, porque ya te has mostrado, ya te has enseñado. Una de las cosas que se requieren es enseñarte a no salir, enseñarte a no reaccionar con todo aquello que te estás exponiendo fuera o que simplemente se está exponiendo, porque no todo aquello que está fuera te lo expones tú. Vale, gracias Fernando. Areme, ¿qué es para ti cuando el ruido de fuera te descoloca? A pesar de que puedes decir, oh,
que estoy tranquilo o tranquila, que puede ser. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, pero hay que ver cada caso, ¿no? No es para todo el mundo igual. Si a mí me molesta mucho el ruido externo, a lo mejor es porque en mi cabeza hay tanto ruido que me lo está mostrando el exterior, ¿vale? Y también puede ser que, como dice Fernando, ¿no? Te hayan callado de pequeño y ahora tú estás viendo que los demás sí que pueden hacer ruido, pueden hablar y gritar y a ti no te dejaron, ¿sabes? Entonces, le estás prestando atención a lo que a ti te castigaron. Y es la típica persona que luego va a las autoridades, se queja, denuncia porque no se callan, porque, ¿sabes? Entonces, cada caso, cada persona es un mundo. O de qué está hablando, ¿no? Ese ruido que me quiere decir a mí. Porque a lo mejor el ruido es simplemente que yo tengo miedo a estar sola. Y hay un ruido externo diciéndote, estás acompañada, no estás sola. Esto también podría ser, ¿vale? Porque a cada persona le será una cosa, pero está claro que cuanto más te irrites, más ruido va a haber. Eso está clarísimo, porque Buah. todo lo que yo no lo repudio me va a ver más, pero es para que veas tanto al niño que callaron o a la persona que tanto ruido interno tiene, como el que tiene miedo. Entonces, aquí lo que tenemos que seguir mirando hacia adentro, ¿para qué necesito yo ese ruido externo? Porque lo típico es centrarse en el ruido. Incluso cuando se callan, está esperando que venga el ruido otra vez, porque Mm. no estamos en nosotros, estamos en el exterior. Sí, gracias, Reme. Y Yao, para ti, cuando sucede esto del ruido exterior y repito, es la persona o las personas dicen que, o sea, repiten, no habla una vez, o sea, repiten, ni incluso les irrita y alimentan mal y dice, vale, entonces, ¿qué opinas tú sobre todo eso? El tema del, del ruido y tu molestia hacia el ruido, ¿no? Básicamente. Exactamente. Mira, creo que alguna vez ya lo he dicho, pero es que es muy importante volver a repetirlo. Chifu Chun, que es maestro mío, es Cal, que sale en el canal mío de YouTube, fue maestro mío, que es un Laoshi de China, es el gran maestro. Él lo tiene clarísimo. El ruido te enseña cuán cercano o lejano estás de la creación desde un silencio de un nuevo universo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Desde una colina, tú solito, allí eres Buda en persona glorificado. Vamos, bajas al pueblo, a la ciudad, y ahí despiertas quién realmente has estado ocultando en una aparente calma. Una aparente calma que se rompe a la mínima cuando hay ruido. Como por ejemplo el bullicio de un mercado, cuando hay estridencia, cuando hay mucha información, cuando tú estás consciente de que te está entrando información que en teoría no te tendría que estar entrando, porque tú estás en silencio, tú estás en impecabilidad del ser, pero aún así te entra, en ese momento sabes lo cerca o lejos que estás realmente de una impecabilidad, de una quietud, de un silencio absoluto. ¿Te molesta el ruido? ¿Por qué te vuelves presente con él? ¿Por qué te haces uno con él? Ese ruido existe porque hay gente que lo escucha. Pero si tú lo escuchas, es que estás en sintonía con ese ruido. ¿Qué haces tú conectando con ese ruido si tú no deberías estar modulando en ese ruido, pero lo estás escuchando? O sea, ¿qué cerca o lejos estás de ti en ese momento? Ese es un gran baremo. ¿Qué cerca o lejos estás de ti? Cuanto más te molesta, más enfocado estás en algo ilusorio, porque ese ruido no es real. El universo no hay ruido, hay equilibrio, hay paz, hay presencia. ¿Por qué tú rompes desde esa presencia
y precipitas en ese ruido. Tan fuerte es que elimina tu divinidad y te arrastra hacia sus dominios. Eso es para pensárselo. Sí, es prácticamente cuando te irrita, cuando te molesta el ruido de fuera, es salir de ti y dar el enfoque y dar la importancia a lo que sucede fuera. Y es más, en muchas ocasiones está diciendo, pero es que por la culpa o por lo que eso, y claro, ya no haces más que señalar hacia afuera, pero no haces más que alejarte de ti. Todos habíais dicho lo mismo, pero eso es la frase para todo. Cuando a ti te irrita, cuando a ti te molesta, cada vez que hay un ruido fuera, por supuesto, lo que ha dicho también Reme, también hay un ruido interior, porque si tú estarías en armonía contigo, estarías en comprensión contigo y todo, podías comprender a lo que sucede fuera a pesar de que hay ruido. Entonces, ahí es donde, mira, me gustaría, si tenéis preguntas y comentarios sobre esto, ¿cómo estáis? ¿Cómo reaccionáis? ¿O qué sucede cuando hay ruido fuera? Dejarlo por aquí en los comentarios. Y volviendo al tema de ese silencio profundo, de esa conciencia y de esa reconstrucción con uno mismo, porque uno mismo cuando entra en ese silencio realmente se reconstruye o vuelve a él mismo, ¿no? Vuelve a él consigo en su casa, vuelve a, a estar en armonía con él y con todo, absolutamente con todo. Pues si queréis, me gustaría, no sé quién quiere empezar, si queréis comentar un poco sobre la meditación, por ejemplo, ya que hemos dado un tips, pero la meditación es donde se puede conseguir o no necesariamente. O, por ejemplo, yo a veces no pongo ninguna expectativa, me siento y simplemente voy a ver qué sucede conmigo. Estoy atenta a mi cuerpo, por ejemplo, y luego poco a poco a la respiración y poco a poco voy, como ha dicho también Fernando, algo parecido, no igual, no lo he hecho igual, pero es como, digamos, no prestar atención a lo de fuera, sino conmigo, estar conmigo y a ver lo que sucede en mí conmigo. ¿Queréis compartir algo sobre todo ese? Porque yo sé que esto es reconstruirte y volverte a ti. Eso es, no pongo aquí que hay palabras que me lo van a cortar y entonces no encuentro yo ahora, pero es realmente el bienestar y es el ser completo cuando vuelves a ese silencio y cuando estés en ese silencio. La verdad, la verdad siempre precipita. No puedes engañar ni engañarte a algo que realmente no eres. Y esta parte, por mucha meditación que hagas, por mucha integración que hagas, si intentas esconder algo que tú eres, estás disfrazando también un resultado. Porque a veces los pensamientos están y estás construyendo una verdad, o sea, estás haciendo un decorado sin que tú te des cuenta. La falsa espiritualidad, el ego espiritual que hace crear desde una mente una, un momento espiritual que no es tal, sino que hay una mente que diseña predimitadamente un escenario. ¿Vale? ¿Qué significa que la verdad precipita? Cuando tú estás en soledad contigo, ¿cómo estás contigo? ¿Qué relación tienes contigo mismo? Esta sería la gran pregunta. ¿Qué relación tienes con los demás? ¿Qué relación tienes con tu divinidad y con la energía? ¿Qué relación tienes tú con la energía? ¿Qué es para ti la energía? ¿Es un concepto? ¿Es un estado? ¿O es algo que no puedes ni siquiera contemplar con palabras? La gente que trabaja conmigo, hay un momento trascendental que entienden claramente que es la ausencia de ruido, la presencia absoluta y el estado auténtico del ser. Y es que cuando hacen algo llamado jhana y abandonan la biología que trabajamos en ese momento, una biología pasada para los alumnos,
entra en un momento de contemplación absoluta. En ese momento, muchos empiezan a llorar porque echaban de menos estar en ese lugar. Son lágrimas que no fluyen desde el biológico, aunque fluyen desde el biológico. Esto parece una contradicción, pero salen de una manera tan diferente a cuando salen cuando hay un llanto por una emoción, por mira lo que me han hecho, por una tristeza. No, precipitan porque hay verdad. Es... Dime, ¿qué ibas a decir? Ese momento yo lo he tenido y no sabía porque no había pensamiento, me surgió de la nada y ese momento dos, tres, cuatro veces, pero ni me lo tenía preparado ni nada, me ha sucedido lo que tú cuentas así sin más. Y de repente me expando en un agradecimiento y me sale y un, no sé, se me pierde todo, o sea, que ya no sé cómo explicarlo, me fui a no sé a dónde o ya, es que ¿Sabes a dónde? A casa, Catalina. ese momento, mira, se me pone, es que esos momentos me han aparecido y los reconozco, les he vivido, quiero decir. Buah. Pues a pocas palabras, buen entendedor. Básicamente, eso te lo podemos explicar, podemos intentar comunicar, pero lo que le ha ocurrido a Catalina, por ejemplo, ella intenta traducir una emoción, algo que ha sentido, pero se queda siempre como una mínima expresión de una experiencia que no se puede ni siquiera No hay acercar palabras. con el lenguaje. No hay ninguna palabra, no, exactamente, no, exactamente. Me ha sucedido y ahora que lo has mencionado digo, wow, es hermoso. Y hace poco fue otra expansión en mí de agradecimiento, así de la nada, y es que son momentos que aparecen mm, así, no sé cómo explicarlo. Es la gasolina del alma. Wow, Es la que te da justamente y dices, ese es el camino, ¿eh? El es, camino desde la ausencia y tienes presencia. Abandónate y cuando te abandonas, te encuentras. Esta palabra, esta frase es muy, muy importante. La gente busca, busca, busca. No, no busques. Si tú, ¿cómo te vas a perder si tú ya estás ahí? ¿Qué te estás buscando? ¿Que te has perdido? A ver, se busca. No, tú siempre estás ahí. Lo que pasa es que estás tan adentrado en cosas que no eres tú que te olvidas realmente de buscar donde tú sabes que estás ahí. qué bueno. ¿Queréis añadir algo, Fernando, Reme, sobre todo lo que hemos hablado? Ya sé que hemos hablado, pero igual habéis recordado algo, algún momento sobre ese silencio. Yo creo que ese momento esto que tú explicas lo hemos tenido todos, por lo menos yo me veo reflejada. Y me veo muy reflejada cuando estoy trabajando con el otro, con el mismo ejercicio que he dicho antes y tengo a esa otra persona ahí delante, es como ese orgasmo espiritual de reconocer al otro ser desde algo que no se puede explicar, donde te hartas de llorar, pero no es por llanto de dolor ni de emoción. Es que ni siquiera, no sé si la palabra es emocional, ¿no? Porque tu cuerpo cambia el estado y eso, sentir eso es muy bonito, ¿eh? Y te quieres quedar más y lo quieres experimentar más. Incluso a mí me pasa también, aunque no esté trabajando con nadie, el hecho de, yo lanzo muchas preguntas cuando quiero saber algo o desde mi esencia, ¿eh? Porque quiero comprender, me llegan unos mensajes de tal manera que también me emociono y me quedo ahí. Y, y solo pienso, esto es mágico, esto es mágico. Y el sentir eso no se puede describir con palabras. Pero sí que yo creo que lloro más en esos estados que en mi día a día, vamos, está matemático. Lo que tú cuentas, sí, también a mí me sucede. Al preguntarme lo que sea y de repente es como levantar la cabeza y lo tengo delante. Digo, por favor, es que esa sincronicidad y esa belleza, es que eso digo, wow. Digo, wow, es que estoy, digo, ese es ahí estoy presente, punto. Me encantan esos Sí, porque momentos. si no estás presente no ves los mensajes. Sí, Tienes que sí, sí, estar sí. presente.
y ni siquiera lo puedes contar a alguien, no puedes hacer nada, simplemente te quedas quieto y dices, wow, es como decir, wow, mira, mira cómo está la magia aquí, pero es que ya, si lo empiezas a contar, pierde esa magia. No sé, es como me sucede a Sobre mí. todo si te dicen que es casualidad. Que me puede decir lo que sea, pero yo sé que me quedo así, sin palabras, y si empiezo a contarlo, es como que pierde toda la belleza y toda la magia. Entonces me callo, esto ya está. Mientras yo me entiendo y yo lo he disfrutado, pues ya es suficiente, porque, ¿sabes? Y ya está, sin más. Fernando, Ujú. ¿quieres compartir algo? Que nos queda poco tiempo. A Bueno, ti también te ha sucedido, estoy segura, o sea que no, no. yo, yo normalmente estoy en esos estados, normalmente, no porque esté en el campo, en la montaña, estoy aquí en ciudad, pero bueno, es en el camino en el que entré de observación plena. eh, Tú lo sabes porque tenemos charlas y aquellos que están a mi lado, pues también, ¿no? Porque me ven en el día a día. A veces me comparto cuando estoy en esos estados y me comparto con aquellos que están a mi lado, incluso aquellos que pueden estar al otro lado de la pantalla, para que puedan sentir ese estado, que puedan reconocerlo, para que cuando ellos puedan verlo, sentirlo, reconozcan ese estado. Con quien más me comparto es con mi pareja, con mi amor, ¿no? Y bueno, pues a veces ella se emociona al sentirlo, ¿no? A llorarlo. Yo no me emociono porque lo vivo, es decir, no porque no me deje llevar o porque no me brote. Lo que pasa que lo vivo. Entonces, como lo vivo, lo siento, viene conmigo, me acompaña. Durante muchas noches, por ejemplo, no duermo porque estoy en ese estado y estoy solo pues disfrutándome, ¿no? Disfrutándome y permitiéndome estar en ese estado pues para poder estar más en mí, de un modo muy interno, muy profundo. Y bueno, pues solo puedo decir que sí, efectivamente es hermoso porque, porque todo en ti es perfección. Y en ese estado no solamente es perfección, sino que se multiplica por muchísimo. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a despedir. Ya hemos hablado. Si tenéis comentarios o queréis contar vuestras experiencias, si habéis tenido todo lo que es ese silencio, si habéis tenido esos momentos, si lo queréis poner en los comentarios, describir vuestra experiencia, estamos aquí para leeros. Y bueno, que nos despedimos, porque yo creo que ese silencio, hemos hablado bastante hoy, pero ese silencio realmente no hay palabra para describirlo, ¿no? Entonces, nos despedimos así con una frase, si os parece, o queréis añadir algo más sobre todo lo que hemos hablado hoy. Eh, para despedirnos, ¿quién quiere Pues, comenzar? mira, miradme. Silencio. Silencio. Todo lo que diga romperá ese silencio, ¿eh? Ah, hay muchas maneras de encontrar el silencio, hay muchas maneras. Y todas te llevan de la mano. O sea, que uses la herramienta que uses, que sea un acompañamiento. Porque si lo haces desde otro lado, no será silencio, será creencia de silencio. Y no es lo mismo un silencio que creer que estás en silencio. Esto es muy importante. No es lo mismo creer que estás haciendo algo que hacerlo. Y el silencio, desde un punto de vista, desde una mente que se cree que es espiritual, puede dar lugar a engaño. He Vale. hablado. Gracias. Reme, Yo me voy a quedar en ese silencio. Ahí, ahí. Fernando. Que busquen el silencio en ellos, pues el silencio es uno de los estados del ser y encontrarán esa plenitud. A veces cuando uno busca el silencio es cuando más se escucha. Gracias. Pues así que nada, os invitamos a escucharos
a volver a ti, a ser consciente y a volver, ¿no? A ese silencio como volver a casa, volver contigo. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias a todos que nos escuchan siempre y están presentes. Y nos vamos a ver en el siguiente programa, el siguiente jueves a las 8 de la tarde, hora España. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias Chao. a todos. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Adiós, Chao. adiós.